Así es, ya tenemos aquí en una entrevista muy especial al doctor Saladino. Bienvenido, uno de los fundadores de Morena, aquí a la cabina de Cadena Azul. ¿Cómo se encuentra hoy? No, pues muy bien, muchas gracias por esta recepción. Y estoy a sus órdenes, a ustedes, y un saludo a su público. Uno de los invitados siempre bien recibidos, bueno, como todos los invitados, pero también uno de los que nos concede pues tiempo de charla, tiempo de plática, que nosotros agradecemos a nombre de la audiencia del 95.7, maestro doctor Saladino, porque pues hay mucho siempre que platicar y de repente como que aunque le dediquemos mucho tiempo, siempre quedan temas por abordar. En este caso y en particular el que nos ocupa, Naim, doctor, pues el tema de la revocación de mandato, una idea propuesta y echada a andar por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se van cumpliendo las fechas, pero que pues vamos descubriendo en el camino distintos actores que de repente pueden ser protagónicos o antagónicos, pero que dejan más preguntas que respuestas a estas alturas. Sí, en realidad nuestro presidente de la República lo que está haciendo es cumpliendo su palabra de campaña. Cuando él fue candidato señaló la necesidad de abrir canales de participación ciudadana. Y justamente esto llevó a que el Congreso Nacional aprobara una ley para realizar consultas a la ciudadanía y mostrar entonces que estamos transitando de una democracia representativa a una democracia participativa, a una democracia directa, donde al final del día los que tienen las decisiones son justamente los ciudadanos. Y eso es lo que está en este caso concreto de la revocación de mandato, convocándose a la ciudadanía, para que quede un precedente, para que inauguremos a partir de ahora esta posibilidad de que a mitad del periodo de cada uno de nuestros representantes populares, diputados, presidentes municipales, gobernadores y naturalmente el presidente de la República, puedan ser evaluados por la ciudadanía. De modo que si no están cumpliendo con las funciones que ellos prometieron realizar, el pueblo tiene todo el derecho de mandarlos a su casa, de sustituirlos. Y eso es lo que quiere dejar como presidente el actual presidente de la República. Obviamente, él ha estado cumpliendo y justo con este tipo de propuestas, y entonces eso es lo que ha concitado un apoyo ciudadano, con lo que muchos actores ven que no es posible que la ciudadanía ahora eche al presidente de la República. Pero eso es una decisión que no podemos prejuzgar. El ciudadano, de manera personal, de manera universal, de manera secreta, va a ir a votar el 10 de abril si es que sale la convocatoria. Eso hay que tenerlo en cuenta y allí decidirá. Ahora, en el tema, pues, práctico, en la teoría se escucha muy bien el que la gente pueda, pues, cada 3 años, en el caso del presidente, pues decir si ha hecho bien su trabajo y si no, que se vaya a su casa, ¿no? Aquí el tema es que, pues, un tema de discurso está muy bien, pero ya cuando vemos los actores que están envueltos, entre ellos, por supuesto, que el INE, que es el encargado de organizar toda esta revocación de mandato, esta consulta de revocación de mandato, pues vemos que se empieza a empantanar, pues, absolutamente todo el tema de esta consulta. Sí, eso hay que apreciarlo en el contexto del momento que estamos viviendo. Estamos viviendo un proceso de transición, de una coyuntura totalmente novedosa, inesperada, y justo los que están resistiéndose a actuar con la responsabilidad que les cabe son las estructuras del Estado, son las de un régimen que ha creado una serie de hábitos, de costumbres, donde ellos son los que deciden. Y resulta que esta actividad en particular no es una actividad cuya responsabilidad caiga en manos del gobierno o en manos de las organizaciones paragubernamentales, como es el caso del INE. Sí. Sino este es un asunto de los ciudadanos.
Somos Claro. los ciudadanos los que vamos a decidir si se hace o no esa consulta, los ciudadanos. Y por eso el primer requisito que se tiene que cumplir es que los ciudadanos, no los partidos políticos, no el INE, no el gobierno, no el presidente de la República, somos los que tenemos que juntar alrededor de 3 millones de Así firmas para que se realice la convocatoria y entonces se haga el proceso. Ahora no, ellos los medios de comunicación, que son estos intermediarios y en algún sentido los voceros de la sociedad, son los únicos que pueden estar allí concitando libremente para que los ciudadanos podamos cumplir con ese requisito. Si los ciudadanos no cumplimos con el requisito, no habrá consulta. Entonces no es un problema del INE, no es un problema del gobierno, Claro. es una cuestión de la responsabilidad de los ciudadanos. ¿Usted como ciudadano cree que el mecanismo de recolección de firmas, porque lo hemos estado platicando en el programa, el tema, se tienen que juntar las 2.8 millones de firmas para que esta revocación sea una realidad? El tema es que hasta ahorita pues tiene un 25% del avance y tenemos ya unos días para que acabe, este mes, para que ya acabe esta revocación. El mecanismo que está implementando el INE, porque es sobre la plataforma del INE, ¿no le parece muy complicado? Bueno, yo creo que 2 cosas tendríamos que decir. Primero, que el proceso para recabar firmas no solamente es a través de la plataforma electrónica del INE, sino el Poder Judicial, el Tribunal Electoral decidió que también fuera en formatos impresos. Entonces están realizando las 2 vías, eso es lo primero que hay que decir. Ahora, yo tengo que señalar que tenemos un obstáculo nacional, que es el de falta de infraestructura tecnológica. O sea, no tenemos esta educación de las tecnologías más avanzadas, los ciudadanos mexicanos, en un alto porcentaje. Y esos son los obstáculos. Pero hay que ver que es una virtud realizar la recolección de firmas a través de la plataforma del INE. Es un proceso económico en algún sentido, porque no gastamos papel, ecológico en ese mismo caso, sino que además es un proceso muy rápido, muy ágil. Debe tardar uno máximo 1 minuto, cuando más, para poder registrar una firma con todos los datos. Debería y ser además, así. además, esto tiene la pulcritud de que no se puede hacer ningún tipo allí de alteración a nada. Así y es. que refleja la voluntad del ciudadano, porque en esta plataforma se culmina tomándole la fotografía a la persona que ha firmado justamente sobre el celular donde esté la plataforma. Claro. Entonces, yo creo que más bien no es un problema de complicación por parte del INE, y los que han estado cuestionando esta situación, muy justificable, se debe a factores de carácter externo. Nos falta, pero qué bueno que esta sea una aspiración y que todos los mexicanos lleguemos a tener este dominio, y que, bueno, el gobierno tiene que buscar que entonces haya conectividad en todo el espacio nacional. El tema de conectividad, y a mí, la verdad, es importante el tema del voto, el tema de estas consultas. Yo creo que el gobierno abra sus puertas y diga: señores, me interesa lo que está diciendo la gente. De hecho, hasta la oposición misma, a mí me sorprende que pues México puede ser uno de los países en donde la oposición opina que no es bueno pedirle la opinión a la gente, lo cual se me hace increíble. Porque ellos forman parte de esa democracia tradicional de carácter representativa, donde eran los que se habían electo, se asumen como los únicos, la única voz de la ciudadanía, y esto lo estamos echando al saco de la historia. Pero esto es producto del activismo de los ciudadanos, de que tenemos que tomar esta responsabilidad, que además yo lo he venido predicando. Yo publiqué hace no mucho un artículo, decía yo que el pasado 21 de septiembre conmemoramos los 200 años de que México adquirió el carácter de país independiente. Nacimos como mexicanos, nació nuestro país con el nombre de México y el gentilicio, pero ese día dejamos de ser súbditos y nacimos como ciudadanos. Entonces, 200 años después, los ciudadanos ya no podemos seguir viendo como una pequeña élite
que están en el gobierno, que están en los poderes públicos, económicos, políticos, deciden lo que se les antoja y vean a lo que han llevado al país. Y yo creo que hoy es la responsabilidad nuestra, conmemorando ese bicentenario de la existencia del ciudadano, de que elevemos la calidad del ciudadano y de que el ciudadano entonces esté allí participando. Y claro, esto riñe con esas políticas tradicionales de esos partidos, ¿no? Al ser pues el ejercicio tan novedoso para la vida democrática del país, alcanza pues momentos en los que no tiene esa efervescencia, maestro. No se está llegando a la cifra básica inmediata, no hay esta participación, no se alcanza a notar, estamos alcanzando apenas muy mínima recolección de firmas. ¿Qué va a pasar? Yo pensaría que el presidente estaría preocupado, pero tampoco lo veo preocupado porque no se llegue a la cifra. No, porque no es un asunto, decía, del presidente, como que van a votar para que me echen, y claro, él piensa que ya hay un sector de miembros de Morena que lo que hay que hacer, sí, realizar este ejercicio, pero para ratificarlo, no es la mística de la participación ciudadana. Estamos participando para que el ciudadano evalúe, para que el ciudadano ponga en Podría práctica. parecer lo mismo, pero no lo es. Y el discurso y el manejo de las palabras nos puede llevar a una dirección completamente distinta, porque efectivamente nos hemos encontrado con un sector, sí partidista, sí de Morena, que habla de una ratificación y no de una revocación, como es originalmente el concepto. Esto ha llevado a una interpretación social de que Andrés Manuel López Obrador se quiere reelegir. Sí, ahí hay un debate y sobre todo pues son las fuerzas que buscan no promover la democracia, sino tratar de deslegitimar acciones de la vida democrática, que han llegado entonces a plantear de que el partido oficial, y no podía ser de otra manera de los miembros del partido oficial, pues ellos buscan intervenir en este proceso con la finalidad de que el presidente continúe. Pero eso no puede llevarse la voz cantante en este proceso. La voz cantante no son los militantes de los partidos políticos. La voz cantante no son los intereses del gobierno en turno. La voz cantante es la de los ciudadanos. Y entonces aquí todos tenemos que asumir que tenemos responsabilidades, que tenemos derechos y tenemos obligaciones, pero como ciudadanos. Y que en esa medida de nuestra participación es que entonces debemos alcanzar una mayor presencia, una mayor voz que logre colocar el asunto en lo que realmente corresponde. Porque si se sigue enfatizando esta otra cuestión de que más bien lo que se busca es la ratificación del presidente en turno, pues le están dando argumentos para seguir manejando un discurso de descalificación y que por otro lado vaya fortaleciendo esa idea de que a lo mejor entonces se está trabajando para una reelección en este país, lo cual estamos fuera de tono. Pues no, Nunca has hablado de eso. Pero no solo no se ha hablado de eso, bueno, en realidad en el año 2014, eso no hay que dejarlo de lado, el PRI, el PAN y el PRD, y seguramente Movimiento Ciudadano, contribuyeron para que en este país se acabara con el lema de la Revolución Mexicana, sufragio efectivo, no reelección. Claro. Y entonces permitieron la reelección de diputados federales, de diputados locales, de presidentes municipales, y nos metieron en una vía reeleccionista, negando los principios de la Revolución Mexicana. Entonces, hoy, aunque allí esté ese ambiente, hoy esta no es la mística y no vamos hacia allá en el proceso democrático, aunque hay que decirlo que en todo caso en la democracia también puede darse eso, o sea, si lo vemos en Estados Unidos, que es algo así como se ha querido establecer el modelo de un tipo de democracia que es representativa, no es directa, la norteamericana, eso hay que tenerlo también muy en cuenta, pues allá hay reelecciones, el presidente de la República se reelige, pero nosotros esto nos costó sangre, nos costó una revolución, claro, y no podemos seguir invitando, orientando hacia esa situación. No será eso, las leyes no lo permiten, la Constitución no lo permite y además el actual gobierno no tiene la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados para poder hacer una modificación de último momento a la Constitución. Ni siquiera se ve un interés de querer hacerla. No, claro, aquí hay una cuestión de carácter natural. El presidente de la República pues tiene una edad no muy grande, es adulto mayor, pero él sabe, claro, que
uno tiene límites físicos y él está en la plenitud del ejercicio de su gobierno, bueno, y él ha convocado de que se irá a su rancho, si ahora lo decide la ciudadanía, y si no, hasta que termine, pero se va a ir allá. Vaya nombre de rancho. Platicamos en entrevista exclusiva con el maestro Alberto Saladino, prolífico escritor, académico, fundador de Toluca, fundador de Morena en Toluca y uno de los invitados siempre favoritos de esta cabina de radio. ¿Qué sucederá entonces, maestro, si no se llega a esta cifra de recolección de firmas? Pues va a mostrar que los ciudadanos no tenemos esa capacidad, esa iniciativa, esa convocatoria para que más conciudadanos pues participen y podamos entonces consolidar ese proceso democrático. Habrá un déficit y esto nos llevará a pensar entonces que la política es asunto de unos cuantos, a los que están en el gobierno, y no un asunto de todos, que es el de los ciudadanos. Y esto nos lleva entonces a realizar una autocrítica como ciudadanos, pero en este caso los ciudadanos no somos los que andamos ahí participando, los que somos los activistas como ciudadanos, somos nada más y nada menos que 90 millones de mexicanos. Tendría que haber pues una altísima participación. Eso yo supongo que el presidente lo tuvo como referencia al momento que propuso este ejercicio democrático. Pero entonces llegamos al punto, maestro, en que en el entendimiento o al entendimiento de que tenemos una democracia participativa todavía en pañales. Sí, es incipiente nuestra democracia participativa, y a eso se añade que hay sectores, particularmente gente interesada en el propio gobierno, en los órganos electorales, que ponen obstáculos y que van creando una especie allí de ambiente negativo frente a este proceso. Eso se observa con sus declaraciones, con sus acciones, con los reclamos de que no tienen dinero por organizar este tipo de eventos, o con el hecho de que la Suprema Corte ya decidió y que se van a aguantar con esa cantidad. Entonces, todo este tipo de situaciones están en una cancha que en este momento lo único que están haciendo es tratando de inmovilizar la voluntad del ciudadano. Tienen un impacto. El reto de los ciudadanos es de que despertemos y que los echemos al carajo y que nos dediquemos justamente a cubrir un requisito, que es el de firmar para hacer una solicitud. Es lo único, no nos cabe más ahora. ¿Sí Después o de no? eso, sí, claro, primero firmar, sí. y que para que se emita la convocatoria. Si logramos las firmas, se emitirá la convocatoria y allí vendrá otro proceso distinto a este. Para la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede firmar? Hay 3 mecanismos para firmar. Uno es que con su credencial de elector entre a la página del INE y allí de manera personal haga la firma, la suscripción, y no hay mayor problema. Cada quien. En la página del INE. En la página del INE. La segunda es que puedan ir a las plazas públicas donde hay gente de ciudadanos ahí recogiendo firmas. Aquí en Toluca tenemos más de una mesa en el centro, en los portales. La clásica, donde nació, por cierto, Morena, es la que ponemos allí en la ex concha acústica, la concha acústica en los portales, en el centro. Sí. Yo mismo los días jueves, que es el día en que no tengo labores en la universidad, ahí estoy de 12 a 4 de la tarde, estamos recogiendo las firmas, y este tipo de firmas pues puede ser en impreso. A la gente se les pregunta, ¿quiere firmar en impreso o quiere firmar en la plataforma? Lo que decida, y eso es lo que hacemos. Y el tercer mecanismo es de que hay algunas brigadas de ciudadanos que se han organizado, están yendo a sus casas, están invitando, y entonces pues tienen ahí posibilidades abiertas. ¿Cómo está la participación aquí en la capital del estado? En general, en el Estado de México la participación es baja. No hemos logrado superar, nos correspondería por la cantidad de población que tenemos en el Estado, pues un porcentaje muy elevado, y yo creo que no hemos alcanzado el 20%. En el municipio, aunque en la mesa es muy concurrida, los días que yo he estado, la gente de manera personal, sin mayor dificultad, se acerca y firma.
Hay gente, y seguramente son los que militan en partidos, están a favor de la 4T, de cualquiera de los 3 partidos que apoyan a este gobierno, que llegan y dicen, nosotros venimos para ratificar al presidente. Y les decimos, no van a ratificar a nadie, van a firmar una solicitud para que luego venga ya el siguiente proceso. Y ha sido concurrida. Tenemos una recepción de algunos miles ya de firmas aquí en el municipio, en nuestra capital, y nos da gusto porque la gente no solamente va a firmar, sino llega a realizar planteamientos, a hacer comentarios, críticas, propuestas. Y otros más llegan a buscar este lugar como un medio para entrar en contacto con los protagonistas del cambio de la 4T, del gobierno. Quieren allí acercarse, ratificar solidaridad, etcétera. Entonces en Toluca tenemos una participación, yo digo que pues no escasa, como algunos que quisieran señalar, sino una participación que, entre otras cosas, creo que se está dando porque hemos encontrado apertura de algunos medios de comunicación, como es el caso de ustedes, que nos sirve para invitar a los conciudadanos a que vengan a firmar. ¿Existe preocupación por parte del grupo en Toluca de no alcanzar ese mínimo requerido para entregar pues una buena cuenta a esta iniciativa? No, porque primero no somos grupos, somos ciudadanos allí que de manera libre y cada quien, yo me he encontrado otras mesas de otros compañeros, otros ciudadanos y qué bueno que lo estén haciendo, pero no nos reunimos para organizarnos y ver de qué manera. Es voluntario. Es voluntario toda esta actividad, pero preocupación no, hay activismo. Y nosotros creemos que en este mes, sobre todo ahora que vamos a tener muchas vacaciones, pues vamos a aplicar para seguir recolectando esa... Viene y queda de manifiesto el tema que las personas interesadas en que se lleve esto a cabo es las mismas personas que se podrían ver afectadas de este tema. Eso, el tema participativo, me refiero a que en caso de no salir la revocación de mandato como se debe, pues los que están impulsando todo esto son esas personas. Y queda de manifiesto porque realmente no se le ve a la oposición, no se le ve a las bases o al voluntariado de otros partidos interesados en que se lleve esto a cabo. Sí, ahí hay 2 explicaciones. La primera, en el caso de los interesados que pueden generar problemas a ellos mismos, autogoles, diríamos en este caso en el lenguaje popular, pues se debe a que aquí hay un interés un interés mayor, no por ver el proyecto político de una persona o de un partido político, sino el proyecto nacional. Claro, que consolidemos el proceso de democratización directa en México. Esa es la razón, la explicación básica. Y en el otro caso es que la oposición, bueno, se ha ido desdibujando. Y ellos saben, y cada vez que quieren consultar a la ciudadanía, encuentran un apoyo mayoritario al proyecto de gobierno que existe. Entonces sienten derrotados en ese sentido y piensan que es darle más oxígeno, consolidar a ese gobierno, sí, participan y luego pierden. Sí. Entonces, a reserva del resultado, a reserva de las firmas y de lo que de ahí se desprenda, es un ejercicio que deja algo bueno a la vida democrática del país. Claro, sí. La idea es construir una nueva etapa histórica que podríamos denominar la primera época en la historia nacional, la podemos denominar esta de 1824 o 21, cuando nace el país, pero a partir de 1824 con nuestra primera constitución, hasta 1856 como la época liberal mexicana. Luego el régimen de 1857 con la nueva constitución hasta 1910 es el régimen liberal pero oligárquico, o sea, decimos que vivimos en libertad, pero con decisiones autoritarias, las de Porfirio Díaz. Sí. Y luego tenemos la época nacionalista de 1910 hasta 1982, cuando llegan gente formada en el extranjero, tecnócratas, se hacen del poder en el PRI, y no solo en el PRI, también en el PAN, y van a gobernar con el proyecto neoliberal de 1982 a 2018. Y a partir del 2018 nosotros creemos que estamos construyendo la época democrática del país. Así con esta charla, Naim, lo dicho, siempre, cualquier cantidad de tiempo que podamos dedicar así de inmediato a una charla con el doctor Saladino, siempre parece poca. Y es que quizá lo es.
quizá tendremos que dejar temas para una siguiente entrevista. Muy seguramente tendremos otra entrevista para discutir también estos resultados, cómo va la participación, el tema, por supuesto, de si sí se va a hacer. Eso va a ser muy interesante. Creo que va a haber un debate por muchos lados, de instituciones, de oposición y, por supuesto, de todo el activismo de la gente, de lo ciudadano, que es lo que se está centrando exactamente en este tema. Sí, y ahí estaremos dispuestos, claro, a colaborar, a platicar. Pues estamos dándole seguimiento, como siempre, a la vida pública nacional. Es nuestra obligación, particularmente nosotros como académicos. Nos paga el gobierno a través del dinero del pueblo, pues para ilustrar, enseñamos, y no solamente queremos reducir nuestros espacios de información a las aulas, sino hay que llevar al pueblo. Es algo que nosotros agradecemos encarecidamente, el tiempo que nos puede dedicar en estos micrófonos que llegan a los oídos de los radioescuchas de 95.7 de frecuencia modulada, que siempre muestran ese interés por conocer un poco más, tener ese punto de vista no solamente de análisis, sino también crítico, porque hay que atajar todas las aristas que cuando hablamos del López Obradorismo, de la 4T y de Morena, vaya, que hay mucho de qué platicar. Por lo pronto, muchas gracias, doctor Alberto Saladino. Como siempre, es un placer recibirlo en esta que es su casa. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Estamos ahí en contacto para seguir platicando sobre este tema.